Capítulo 2. La estructura del lenguaje. Una de las formas en que los humanos se distinguen de otras especies es por la creación y uso del lenguaje. La importancia del lenguaje para la comprensión de la historia y de la situación actual de la raza humana es enorme, como ha dicho Edward Sapir. El don del discurso y del lenguaje bien organizado son característicos de todos los grupos conocidos de seres humanos. Jamás se ha descubierto una tribu que careciera de lenguaje, y cualquier afirmación que indique lo contrario podrá descartarse como mero decir. Tampoco hay fundamento sólido para aquella afirmación frecuente de que habría grupos cuyo vocabulario es tan limitado que no pueden valerse sin el uso suplementario de gestos, de modo que la comunicación inteligible entre sus miembros sería imposible en la oscuridad. La verdad es que el lenguaje es esencialmente perfecto en expresión y comunicación en todos los grupos humanos conocidos. De todos los aspectos de la cultura, puede afirmarse casi con certeza que el lenguaje fue el primero en recibir una forma altamente perfeccionada y que su perfección esencial es un requisito para el desarrollo integral de la cultura. Edward Sapir, Culture, Language and Personality. Todos los logros de la raza humana, tan positivos como negativos, suponen el uso del lenguaje. Los seres humanos utilizamos el lenguaje de dos formas. En primer lugar, lo usamos para representar el mundo, actividad que denominamos razonar, pensar, fantasear, ensayar. Al emplear el lenguaje como sistema representacional, estamos creando un modelo de nuestra experiencia. Este modelo del mundo que creamos mediante el uso representacional del lenguaje está basado en las percepciones que tenemos del mundo. Nuestras percepciones también están parcialmente determinadas por nuestro modelo de representación, tal como fue descrito en el capítulo 1. Obsérvese que, dado que usamos el lenguaje como sistema representacional, nuestras representaciones lingüísticas están sujetas a los tres universales del modelaje humano: la generalización, la eliminación y la distorsión. En segundo lugar, utilizamos el lenguaje para comunicarnos unos a otros con nuestra representación del mundo. Nota número 1 del capítulo 2. Nota 1. El empleo del lenguaje para comunicarse es de hecho un caso especial del uso del lenguaje para representar. Desde este punto de vista, la comunicación es la representación para otros de nuestra propia representación. En otras palabras, utilizamos el lenguaje para representar nuestra experiencia, lo cual es un proceso privado. Luego usamos el lenguaje para representar nuestra representación de nuestra experiencia, lo cual es un proceso social. Fin de la nota número 1. Cuando empleamos nuestra lengua para comunicarnos, lo denominamos hablar, discutir, escribir, conferenciar, cantar. Es el uso de la lengua dirigido a otros seres humanos. Al usar el lenguaje para comunicarnos, estamos presentándoles a otros nuestro propio modelo. Por ejemplo, este libro presenta un modelo parcial de nuestra experiencia en terapia. Cuando los seres humanos nos comunicamos, cuando hablamos con argumentos, cuando escribimos, por lo general no estamos conscientes del proceso de selección de palabras que utilizamos para representar nuestra experiencia. Casi nunca estamos conscientes de los modelos como ordenamos y estructuramos las palabras que escogemos. El lenguaje llena nuestro mundo de tal manera que nos movemos como un pez en el agua, a pesar de que tenemos poca o ninguna conciencia del modo en cómo formamos nuestra comunicación. Nuestra actividad, el proceso de utilizar el lenguaje, es altamente estructurado.
Por ejemplo, si se toma cualquier frase de este libro y se invierte el orden de las palabras, o si asignamos los números 1, 2, 3 a las palabras de una oración y enseguida movemos cada palabra como número impar a la derecha del número par, la secuencia de palabras que resulte carecerá por completo de sentido. Al discutir la estructura de la oración, esta pierde todo sentido. Al destruir la estructura de la oración, esta pierde todo sentido. Deja de representar el modelo de una experiencia. Veamos, a modo de ejemplo, qué ocurre con esta última oración. Versión original. Al destruir la estructura de la oración, esta pierde todo sentido. Deja de representar el modelo de una experiencia. Luego de invertir el orden de las palabras, experiencia una de modelo el representar de deja, sentido todo pierde esta, oración la de estructura, la destruir al. Luego de trasladar cada palabra impar a la derecha de las palabras con numeración par, se conforma la siguiente estructura. Destruir al estructura de la de esta oración todo pierde deja, sentido representar, no modelo el una de experiencia. Es decir, que nuestra comunicación, nuestra lengua, es un sistema que equivale a decir que tiene estructura, que existe un conjunto de reglas que identifican cuáles secuencias de palabras tendrá sentido, es decir, representarán un modelo de nuestra experiencia. En otras palabras, nuestra conducta, al crear una representación o al estar comunicándonos, es una conducta gobernada por reglas o normas. A pesar de que habitualmente no estamos conscientes de la estructura del proceso que representamos y esta comunicación, esa estructura, es decir, la estructura de la lengua, puede ser comprendida en términos de patrones o configuraciones regulares. Afortunadamente, existe un grupo de académicos que han hecho el descubrimiento y de la afirmación de estos patrones el objetivo de su disciplina, la gramática transformacional. De hecho, los gramáticos transformacionalistas han desarrollado el modelo más amplio y complejo del comportamiento humano reglamentado. El concepto de la conducta humana regida por reglas es la clave para entender la forma en que los seres humanos utilizamos el lenguaje. Nota: podemos estar bastante seguros de que un niño tiene algún sistema de reglas si su producción de frases y oraciones es regular, si extiende estas regularidades a instancias nuevas y si puede detectar desviaciones de la regularidad en su propio discurso y en el discurso de los demás. A esto se refieren por lo general los sociolingüistas cuando hablan de aprendizaje, formación o posesión por parte del niño de las reglas lingüísticas. Nótese que ha dejado fuera la prueba más severa para la existencia de las reglas, a saber, ¿puede el individuo enunciar una regla explícita? La afirmación explícita de las reglas es irrelevante al tema que nos interesa y es un tipo de habilidad enteramente distinta a la que estamos considerando aquí, según Susan Evelyn Tripp. Para ser considerado hablante nativo, un individuo debe aprender reglas. Esto equivale a decir, desde luego, que debe aprender a comportarse como si supiera las reglas. Lo que esto significa desde el punto de vista de observador científico es que es posible describir la conducta del hablante en términos de reglas. Sin embargo, no debe suponerse que tal descripción implica que las reglas particulares inventadas por los científicos constituyan entidades reales, existentes dentro del individuo, ya sea en un sentido sociológico, fisiológico o fisiológico definido. Slovin, Psycholinguistics Code Forman. El objetivo del lingüista es el desarrollo de una gramática, un conjunto de reglas que determine cuáles son las configuraciones bien formadas
para cualquier idioma particular. Esta disciplina se basa en los brillantes trabajos de Noam Chomsky, quien inicialmente desarrolló una metodología y un conjunto de modelos formales para las lenguas naturales. Nota 3. Al final hemos agregado una bibliografía donde obras seleccionadas para aquellos que quieran abordar con más hondura el modelo de transformación del lenguaje. Fin de la nota. Como resultado del trabajo de Chomsky y otros transformacionalistas, ha sido posible desarrollar un modelo formal en que se describen los patrones o configuraciones normales de la comunicación del modelo de nuestras experiencias. Utilizamos el lenguaje para representar y comunicar nuestra experiencia. El lenguaje es un modelo de nuestro mundo. Lo que han hecho los gramáticos transformacionalistas es desarrollar un modelo formal de nuestra lengua, un modelo de nuestro mundo, o más sencillamente un metamodelo.